Nunca imaginé que mi propio padre me obligaría a elegir entre mi educación y mi dignidad, pero eso fue exactamente lo que hizo, cuando me amenazó con cancelar mi matrícula universitaria si no asistía a la boda de mi hermana mayor. Y lo peor de todo es que ella ni siquiera quería que estuviera ahí, porque para Carolina, yo siempre fui la hermana menor que arruinaba todo, la que recibía demasiada atención de papá, la que supuestamente le robaba el protagonismo. Esta es mi historia, y si alguna vez has sentido que tu familia te pone en situaciones imposibles, quédate hasta el final porque lo que sucedió en esa boda cambió todo para siempre. Todo comenzó 3 meses antes de la ceremonia. Yo tenía 21 años y estaba en mi tercer año de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Había trabajado durísimo para llegar ahí, sacrificando salidas con amigos, fines de semana, incluso mi salud mental en épocas de exámenes. Mi papá siempre había sido mi apoyo incondicional, o eso creía yo. Él pagaba mi matrícula porque mi mamá había muerto cuando yo tenía 12 años, y desde entonces éramos solo nosotros 3. Papá, Carolina y yo. Carolina tenía 28 años y trabajaba en una empresa de marketing. Desde que cumplí 15, nuestra relación se volvió tóxica. Ella siempre encontraba formas de hacerme sentir menos, de recordarme que yo era la hija consentida, la que papá prefería. No era verdad. Papá nos quería a las 2, pero Carolina había construido toda una narrativa en su cabeza donde yo era la villana de su película. Cuando anunció su compromiso con Martín, un arquitecto que conoció en el trabajo, esperaba que las cosas mejoraran. Pensé que finalmente estaría tan feliz con su propia vida, que dejaría de obsesionarse con la mía. Pero me equivoqué. Una tarde de marzo, llegué a casa después de mis clases y encontré a Carolina y papá sentados en la sala. La tensión era palpable. «Necesitamos hablar, Valentina», dijo papá con un tono que no le conocía. Me senté frente a ellos, confundida. Carolina me miraba con esa expresión que siempre usaba cuando estaba a punto de conseguir lo que quería. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa apenas perceptible en sus labios pintados de rojo. «Tu hermana tiene algo importante que decirte», continuó papá. Carolina se aclaró la garganta y habló con una voz engañosamente dulce. «Valentina, he estado pensando mucho sobre mi boda. Sabes que es el día más importante de mi vida, ¿verdad?». Asentí sin decir nada, esperando el golpe que sabía que venía. «Bueno, he decidido que no quiero que vengas a la ceremonia». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», fue todo lo que pude decir. «No te quiero ahí, Valentina. Siempre haces que todo sea sobre ti. En mi graduación, papá no paró de hablar de tus calificaciones. En mi cumpleaños de 25, llegaste con esa noticia de que habías ganado una beca, y todos se pusieron a felicitarte a ti. Mi boda es mi día, y no voy a arriesgarme a que lo arruines de alguna manera». Sentí que la sangre se me subía a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a papá esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo miraba al suelo. «Carolina, yo nunca he intentado robarte protagonismo. Esas cosas simplemente pasaron y...». «Siempre tienes una excusa», me interrumpió. «Siempre eres la víctima». «Pues no esta vez. Esta es mi decisión y es final». Me levanté del sofá, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos, pero negándome a dejarlas caer frente a ella. «Está bien», dije con la voz quebrada. «Si eso es lo que quieres, no iré». Salí de la sala y me encerré en mi habitación. Lloré durante horas, no solo por la crueldad de Carolina, sino por el silencio de papá. Él no había dicho una sola palabra en mi defensa. Esa noche no bajé a cenar, y papá tampoco vino a buscarme. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Carolina actuaba como si nada hubiera pasado, hablando por teléfono sobre arreglos florales y el vestido de novia mientras yo intentaba concentrarme en mis estudios. Papá parecía incómodo, pero no mencionaba el tema. Yo había decidido que simplemente no asistiría. Me quedaría en casa ese día,
o quizás saldría con alguna amiga. No iba a mendigar por un lugar en una celebración donde claramente no era bienvenida. Pero papá tenía otros planes. 2 semanas después de aquella conversación desastrosa, me llamó a su estudio. Era un sábado por la mañana, y yo estaba estudiando anatomía cuando tocó a mi puerta. «Valentina, ¿podemos hablar un momento?» Su tono era serio, casi oficial. Lo seguí hasta su estudio, una habitación pequeña llena de libros y fotos familiares. Fotos de cuando mamá aún vivía, cuando éramos una familia completa y feliz. Me senté en la silla frente a su escritorio y esperé. «Sé que las últimas semanas han sido difíciles», comenzó, «y sé que tu hermana fue dura contigo, pero necesito que entiendas algo, Valentina. Carolina está pasando por un momento muy importante en su vida. Lo sé, papá. Por eso acepté su decisión. No voy a ir a su boda». Él negó con la cabeza y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Ahí está el problema. Cambié de opinión. Necesito que vayas». Lo miré sin comprender. «Pero Carolina no me quiere ahí». Ella misma lo dijo. «Carolina está siendo irracional y lo sabe. He hablado con ella, y aunque no está contenta, accedió a que asistieras. Pero tú tienes que estar ahí, Valentina. Somos una familia y las familias se presentan en los momentos importantes, incluso cuando es incómodo». Sentí la indignación crecer en mi pecho. «¿Estás bromeando?». Ella me dijo directo a la cara que no me quería en su boda. «Me humilló, papá, y tú ni siquiera me defendiste. Y ahora vienes a decirme que tengo que ir de todas formas. ¿Por qué debería hacerlo?». «Porque te lo estoy pidiendo», dijo con firmeza. «Porque soy tu padre y porque esto es importante para la familia». «No es suficiente razón», respondí cruzándome de brazos. La expresión de papá cambió. Sus ojos se endurecieron de una manera que nunca había visto antes. «Entonces déjame darte una razón que sí lo sea. Si no asistes a esa boda, cancelaré el pago de tu matrícula del próximo semestre». El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi propio padre, el hombre que siempre había estado orgulloso de mis logros académicos, me estaba chantajeando. «No puedes estar hablando en serio», susurré. «Muy en serio, Valentina. Necesito que estés ahí. No me hagas elegir entre mis hijas». «Pero eso es exactamente lo que estás haciendo», grité levantándome de la silla. «Estás eligiéndola a ella. Estás permitiendo que me trate como basura. Y ahora me amenazas con arruinar mi futuro si no hago lo que ella quiere. ¿Cómo puedes hacerme esto? No es lo que ella quiere. Es lo que yo necesito. Necesito que mi familia esté unida ese día. Carolina va a calmarse cuando te vea ahí. Va a darse cuenta de que exageró. Pero si no vas, esto se va a convertir en una herida que nunca sanará entre ustedes dos. Si has vivido alguna vez una situación donde tu familia te pone contra la pared, donde te sientes atrapada sin salida, déjame un comentario contándome tu historia. Y si quieres saber cómo termina la mía, suscríbete al canal porque lo que pasó después nadie lo vio venir». Me quedé parada ahí, temblando de rabia e impotencia. Papá me miraba con una mezcla de determinación y algo que parecía dolor, pero no iba a retractarse. Eso estaba claro. Salí del estudio de papá sin decir otra palabra. Mis manos temblaban mientras subía las escaleras hacia mi habitación. Una vez adentro, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama. Las lágrimas que había contenido finalmente salieron con fuerza. No lloraba solo por la situación, sino por la traición. Mi padre, la única persona en quien había confiado completamente después de la muerte de mamá, me había puesto en una posición imposible. Cancelar mi matrícula significaba perder el semestre completo, significaba retrasar mi carrera, perder las materias que ya había aprobado con tanto esfuerzo. Medicina no era algo que pudiera pagar por mi cuenta. Las mensualidades eran altísimas
y yo apenas ganaba algo con las tutorías que daba los fines de semana. No tenía ahorros suficientes ni nadie más que pudiera ayudarme económicamente. Durante 3 días no le hablé a nadie en la casa. Carolina parecía satisfecha, caminando por ahí con esa sonrisa victoriosa que tanto odiaba. Papá intentó acercarse varias veces, pero yo lo evitaba. No podía ni mirarlo sin sentir una mezcla de dolor y rabia que me ahogaba. El 4.º día, mi mejor amiga Lucía vino a visitarme. Nos conocíamos desde la secundaria, y era la única persona fuera de mi familia que realmente entendía la dinámica tóxica con Carolina. Le conté todo mientras tomábamos mate en mi habitación. «No puedo creer que tu papá te haya dicho eso», dijo Lucía moviendo la cabeza con incredulidad. «Es un chantaje emocional y económico. Es horrible. No sé qué hacer, Lu. Si no voy, pierdo todo por lo que he trabajado. Pero si voy, estoy validando el comportamiento de Carolina y mostrándole a papá que puede manipularme cuando quiera». Lucía se quedó pensativa un momento, mordiendo la bombilla del mate. «¿Y si vas pero lo haces a tu manera?», sugirió. «Digo, si vas a estar obligada a asistir, al menos hazlo en tus propios términos. No le des el gusto a Carolina de verte derrotada». «¿A qué te refieres?». «Ve ahí con la cabeza en alto. No causes drama, pero tampoco te hagas invisible. Que se note que estás ahí por decisión propia, no porque ella te lo permitió. A veces la mejor venganza es simplemente existir en el espacio que alguien quería negarte». Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón en cierto modo. Si iba a tener que soportar esa boda, al menos lo haría sin darle a Carolina la satisfacción de verme humillada. Pero había algo más que necesitaba hacer primero. Necesitaba enfrentar a mi padre una vez más. Esa noche esperé hasta que Carolina saliera con sus amigas para la despedida de soltera. Bajé al estudio de papá y lo encontré revisando unos documentos. Cuando me vio entrar, su expresión se iluminó con esperanza. «Valentina, hija». «No», lo interrumpí. «No voy a tener una conversación dulce contigo, papá. Voy a decirte algo y necesito que lo escuches bien». Él se recostó en su silla, preparándose para lo que venía. «Voy a ir a esa boda. No porque Carolina me lo permita ni porque tú me lo ordenes, sino porque no voy a dejar que arruinen mi futuro. Pero quiero que sepas algo. Lo que hiciste fue una traición. Me demostraste que mi educación, mi futuro, todo lo que he trabajado, puede usarse como moneda de cambio cuando te conviene. Y eso no lo voy a olvidar nunca». Papá abrió la boca para responder, pero levanté la mano. «No he terminado. Voy a terminar mi carrera, papá. Voy a ser médica. Y cuando me gradúe y pueda sostenerme sola, tú y yo vamos a tener una conversación seria sobre límites y respeto. Pero hasta entonces, nuestra relación no va a ser la misma. No puedo confiar en ti como antes». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años en ese momento. «Valentina, yo solo quiero que esta familia permanezca unida». «No, papá. Tú quieres evitar el conflicto con Carolina. Hay una diferencia enorme. Siempre has evitado confrontarla, dejar que me trate mal porque es más fácil que lidiar con sus berrinches. Pero al hacer eso, me sacrificaste a mí. Y esa elección tiene consecuencias. Si alguna vez has tenido que poner límites con las personas que más amas, si has sentido que defender tu dignidad significa arriesgar una relación familiar, entonces sabes exactamente cómo me sentí en ese momento. Suscríbete al canal para seguir esta historia porque lo que viene después te va a sorprender». Salí del estudio sin esperar respuesta. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en semanas sentía que recuperaba algo de control sobre mi vida. Había puesto mis límites claros, aunque todavía tuviera que soportar esa maldita boda. Las siguientes semanas pasaron en una nebulosa de preparativos y tensión. Carolina estaba sumergida en los últimos detalles de la ceremonia. Pruebas de vestido,
reuniones con el organizador del evento, selección del menú. Yo me mantenía ocupada con mis clases y evitaba estar en casa tanto como fuera posible. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi refugio. Papá intentaba actuar con normalidad, pero había una grieta visible entre nosotros. Ya no compartíamos el desayuno como antes. No me preguntaba sobre mis exámenes, ni yo le contaba sobre mis rotaciones en el hospital. Vivíamos bajo el mismo techo como extraños educados. Carolina, por su parte, oscilaba entre ignorarme completamente y lanzarme comentarios pasivo-agresivos. Un día me encontró en la cocina y dijo: «Espero que no uses nada llamativo en la boda. No quiero que intentes llamar la atención». No le respondí. Simplemente seguí preparando mi café y salí de la cocina. Había decidido que no iba a darle la satisfacción de entrar en sus juegos. 2 semanas antes de la boda, Lucía me acompañó a comprar un vestido. Habíamos ido a varias tiendas en el centro de Buenos Aires sin encontrar nada que me gustara. Todo era demasiado llamativo o demasiado simple. Quería algo elegante pero discreto, algo que dijera: «Estoy aquí porque quiero, no porque me lo permitiste». Finalmente, en una pequeña boutique en Palermo, encontramos el vestido perfecto. Era azul marino, largo hasta el tobillo, con un corte elegante y mangas 3/4. Era sofisticado sin ser llamativo, hermoso sin robar protagonismo. Cuando me lo probé, Lucía sonrió. «Ese es el indicado. Te ves increíble y apropiada. Carolina no va a poder decir nada». Compré el vestido con el dinero que había ahorrado de mis tutorías. Era caro, pero valía cada peso. Era mi armadura para ese día. La noche anterior a la boda, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, pensando en mamá. Ella siempre había sido la mediadora entre Carolina y yo. Cuando mi hermana se ponía celosa o cruel, mamá encontraba la manera de suavizar la situación sin hacerme sentir menos importante. La extrañaba con una intensidad que me dolía físicamente. «¿Qué harías tú, Ma?», susurré en la oscuridad. «¿Cómo manejarías esto?». Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio de la noche y el sonido distante de los autos pasando por la calle. A las 6 de la mañana del día de la boda, la casa ya era un caos. Carolina gritaba órdenes al peluquero y maquillador que había contratado para que vinieran a casa. Papá corría de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera listo. Yo me mantuve en mi habitación hasta el último momento posible. Me arreglé sola. Me tomé mi tiempo con el maquillaje, manteniéndolo natural pero pulido. Peiné mi cabello largo en ondas suaves que caían sobre mis hombros. Cuando me puse el vestido azul marino y me miré en el espejo, sentí una oleada de confianza. Me veía bien. Me veía fuerte. Si alguna vez has tenido que enfrentar una situación donde sabías que no eras bienvenida, pero tenías que estar presente, déjame un comentario. Y si quieres saber qué pasó en esa boda que lo cambió todo, no olvides suscribirte porque esta historia está lejos de terminar. Bajé las escaleras alrededor de las 2 de la tarde. La ceremonia era a las 4 en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Carolina ya estaba lista, espectacular en su vestido blanco de encaje. Cuando me vio, su expresión cambió por un segundo. Algo pasó por sus ojos, algo que no pude identificar del todo. ¿Sorpresa? ¿Molestia? ¿Admiración? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente y volvió a su máscara de indiferencia. «Estás presentable», fue todo lo que dijo antes de darse vuelta y seguir con sus preparativos. El viaje hasta la quinta fue silencioso e incómodo. Papá conducía. Carolina iba en el asiento del copiloto, y yo atrás, mirando el paisaje urbano que gradualmente daba paso a zonas más verdes. La quinta estaba a unos 40 minutos del centro de la ciudad, un lugar elegante con jardines amplios y una casona colonial hermosa. Cuando llegamos, ya había varios invitados. Familiares que no veía desde hace años, amigos de Carolina, compañeros de trabajo. Todos sonreían y felicitaban a mi hermana,
que había entrado en modo novia radiante. Yo me mantuve al margen, saludando educadamente cuando era necesario, pero sin buscar atención. Tía Marta, la hermana mayor de papá, se acercó a mí con una sonrisa genuina. Valentina, qué hermosa estás. ¿Cómo van tus estudios? Muy bien, tía. Estoy en tercero ya. Solo me quedan 3 años más. Tu mamá estaría tan orgullosa, dijo tocando mi brazo con cariño. Siempre supo que ibas a ser una gran profesional. Sus palabras me calentaron el corazón. Tía Marta siempre había sido amable conmigo, una de las pocas personas de la familia que no se dejaba influenciar por la narrativa de Carolina sobre la hermana consentida. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4. Me senté en la última fila, lo más lejos posible del altar. No quería que nadie dijera que intenté estar en primer plano. Desde mi lugar podía ver a Carolina caminando del brazo de papá por el pasillo central, su vestido brillando bajo el sol de la tarde. Martín la esperaba con una sonrisa enorme, visiblemente emocionado. La ceremonia fue hermosa, tengo que admitirlo. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso y la construcción de una vida juntos. Carolina y Martín intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. Cuando se besaron al final, todos aplaudieron. Yo también aplaudí, no por Carolina, sino porque genuinamente parecían felices juntos, y eso al menos era real. Después de la ceremonia, vino el cóctel. Los meseros circulaban con bandejas de champaña y bocadillos. Yo tomé una copa y me alejé hacia los jardines, buscando un momento de paz antes de la recepción. El lugar era realmente hermoso, con rosales en plena floración y un pequeño lago artificial donde nadaban patos. ¿Valentina? Me di vuelta y vi a un chico que me resultaba vagamente familiar. Era alto, de cabello oscuro y ojos verdes, vestido con un traje gris que le quedaba impecable. Soy Diego, ¿te acuerdas? Amigo de Martín. Nos conocimos hace como 2 años en un asado en casa de tus papás. Entonces recordé. Diego había estado ahí con Martín cuando Carolina recién lo estaba conociendo. Habíamos intercambiado algunas palabras, pero nada memorable. Claro, hola Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te ves hermosa, por cierto. Ese color te queda increíble. Sonreí educadamente, esperando que fuera solo un cumplido casual y no el comienzo de una conversación incómoda. Pero Diego parecía genuinamente interesado en charlar. ¿Todavía estás estudiando medicina? Sí, 3er año ya. Impresionante. Debe ser muy demandante. Martín siempre dice que no podría soportar todas esas horas de estudio. Hablamos durante unos minutos sobre mi carrera y su trabajo como ingeniero civil. Era una conversación agradable, normal. Por primera vez en todo el día me sentí como una persona, y no como la hermana problemática que había sido obligada a asistir. ¿Quieres que nos sentemos allá? Señaló hacia unas sillas cerca del lago. Me estoy cansando de estar parado con estos zapatos nuevos. Reí y acepté. Nos sentamos y seguimos conversando. Diego era gracioso y fácil de escuchar. Me contó sobre un proyecto complicado en el que estaba trabajando, la construcción de un puente en las afueras de la ciudad. Yo le hablé sobre mi rotación en el hospital y lo agotador pero gratificante que era. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuché mi nombre siendo llamado por el sistema de audio de la quinta. Valentina Ferreira, por favor acércate al salón principal. Tu presencia es solicitada. Diego y yo nos miramos confundidos. No había razón para que me llamaran específicamente. Con un mal presentimiento en el estómago, me disculpé y caminé hacia el salón donde se llevaría a cabo la recepción. Cuando entré, vi que todos los invitados ya estaban ubicados en sus mesas. Carolina estaba de pie junto a Martín en la mesa principal, con un micrófono en la mano. Papá estaba sentado al lado de ella, con una expresión que no pude descifrar. «Ahí está», exclamó Carolina cuando me vio entrar. «Valentina, por favor acércate». Mi corazón comenzó a latir más rápido
Esto no pintaba bien. Caminé lentamente hacia el frente del salón, sintiendo la mirada de todos los invitados sobre mí. Había unas 100 personas ahí, todas esperando a ver qué iba a pasar. Bueno, ahora que estamos todos reunidos, quiero decir unas palabras. Comenzó Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como todos saben, la familia es lo más importante, y hoy quiero agradecer a todos los que están aquí celebrando con nosotros. Hizo una pausa dramática, disfrutando de la atención. Pero especialmente quiero reconocer a mi hermana menor, Valentina. Sé que no siempre hemos tenido la relación más fácil. De hecho, hubo un momento en que no estaba segura de si quería que estuviera aquí hoy. Sentí que mi cara se ponía roja. No podía creer que estuviera haciendo esto públicamente. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Pero papá me ayudó a entender algo importante, continuó Carolina mirándome directamente. Me ayudó a ver que a veces tenemos que hacer sacrificios por la familia. ¿Verdad, Valentina? La palabra sacrificios cayó como una bomba. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba exponiendo sutilmente delante de todos que yo había sido obligada a estar ahí. Estaba humillándome de la manera más pública posible. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos esperaban mi respuesta. Papá me miraba con pánico evidente, rogándome silenciosamente que no causara una escena. Carolina sostenía el micrófono con una sonrisa triunfante. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia explosiva ni dolor desbordante. Fue algo más frío, más calculado. Una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Caminé hacia Carolina con calma y le quité el micrófono de la mano. Ella pareció sorprendida, pero no protestó. Miré a todos los invitados, respiré profundo y hablé. Carolina tiene razón sobre varias cosas. No siempre hemos tenido una buena relación. Y sí, hubo un momento en que ella me dijo, textualmente, que no me quería en su boda, que yo siempre arruinaba todo, que siempre hacía que las cosas fueran sobre mí. Los murmullos se intensificaron. Carolina había palidecido visiblemente. Papá se puso de pie. Valentina, no es necesario. No, papá, sí es necesario. Lo interrumpí, porque todos aquí merecen saber la verdad completa. Carolina no me quería aquí. Yo acepté su decisión con dignidad. Pero entonces papá me amenazó con cancelar mi matrícula universitaria si no asistía. Me puso a elegir entre mi educación y mi orgullo. El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración en el micrófono. Así que sí, estoy aquí por un sacrificio, pero no el tipo de sacrificio noble que Carolina está tratando de pintar. Estoy aquí por chantaje emocional y económico. Estoy aquí porque mi padre decidió que mantener las apariencias era más importante que respetar mi dignidad o las decisiones de Carolina. Miré directamente a mi hermana, que tenía lágrimas de rabia en los ojos. Pero ¿sabes qué, Carolina? Igual vine. Me vestí, me arreglé, sonreí en las fotos familiares, porque a diferencia de ti, yo sí sé lo que significa ser familia. No significa fingir que todo está bien. Significa estar presente incluso cuando duele. Significa no usar el amor como herramienta de manipulación. Le devolví el micrófono a un Martín completamente atónito y comencé a caminar hacia la salida del salón. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente te estés preguntando qué pasó después. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace, porque lo que sucedió en las siguientes horas cambió la dinámica de mi familia para siempre. Los pasos que daba hacia la salida parecían los más largos de mi vida. Podía sentir todas las miradas sobre mí, el silencio pesado del salón. Nadie se movía, nadie hablaba. Había dejado una bomba en medio de la recepción, y los escombros apenas comenzaban a asentarse. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, escuché una voz que no esperaba. «¡Espera!». Me di vuelta y vi a Martín caminando hacia mí,
dejando a Carolina en la mesa principal. Ella lo llamaba, pero él no se detenía. Cuando llegó a mi lado, me sorprendió la expresión en su rostro. No era enojo, era algo cercano a la comprensión. Valentina, necesito hablar contigo. Por favor. Dudé por un momento, pero asentí. Salimos juntos del salón hacia el jardín. Detrás de nosotros podía escuchar el caos comenzando a estallar, la voz de Carolina gritando algo que no pude distinguir, papá tratando de calmar la situación. Una vez fuera, Martín se pasó la mano por el cabello, claramente agitado. Necesito que sepas que yo no sabía nada de eso. Nada sobre la amenaza de tu papá o sobre que Carolina no te quería aquí originalmente. ¿En serio? Pregunté con escepticismo. ¿Carolina nunca te mencionó nada? Me dijo que habían tenido diferencias y que la relación entre ustedes era complicada, pero nunca me dijo que te había prohibido venir o que tu papá te había chantajeado. Si lo hubiera sabido, Dios, Valentina, si lo hubiera sabido habría intervenido. Eso no está bien. Algo en su voz me dijo que decía la verdad. Martín siempre me había parecido un buen tipo, demasiado bueno para Carolina si era honesta conmigo misma. ¿Por qué te importa? Pregunté. Es tu boda. Acabo de arruinar tu recepción. No arruinaste nada. Carolina lo hizo cuando decidió humillarte públicamente. Yo la conozco, Valentina. Sé cómo puede ser a veces. Pensé que había madurado, pero se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando de más. Pero ya era tarde. Ya había abierto esa puerta. ¿Cómo puede ser? Lo presioné. Martín suspiró y miró hacia el salón. Puede ser manipuladora, controladora. Al principio pensé que era solo que tenía las cosas claras, que sabía lo que quería. Pero con el tiempo me di cuenta de que hay un lado oscuro en eso. La forma en que habla de ti, por ejemplo. Siempre con resentimiento, siempre comparándose. Le he dicho 1000 veces que deje eso ir, que construya su propia felicidad sin medir todo contra ti. Pero no escucha. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca imaginé que Martín viera eso. Siempre asumí que él estaba completamente de su lado, que creía la versión de Carolina sobre la hermana consentida y problemática. Entonces, ¿por qué te casas con ella? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Martín sonrió con tristeza, porque también tiene un lado hermoso. Cuando deja de compararse, cuando olvida la competencia que solo existe en su cabeza, es increíble. Es apasionada, inteligente, divertida. La amo, pero no voy a fingir que no tiene defectos serios. Y lo que hizo ahí adentro, eso cruzó una línea. Antes de que pudiera responder, Diego apareció en el jardín buscándome. Valentina, ¿estás bien? Todo el mundo está enloquecido ahí adentro. Martín me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Deberías irte. Toma un taxi, vete a casa o donde sea que puedas estar tranquila. Yo voy a hablar con Carolina. Esto no puede quedar así. No tienes que hacer eso. Es tu boda. Deberías estar celebrando. No puedo celebrar sabiendo que mi esposa acabó de humillar a su hermana públicamente. Vete, Valentina. Yo me encargo. Martín volvió al salón con determinación en sus pasos. Diego se quedó conmigo, esperando a ver qué necesitaba. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Ofreció. Mi auto está aquí. Puedo sacarte de este lugar. Estuve a punto de decir que no, que podía llamar un taxi, pero la verdad era que no quería estar sola en ese momento. Asentí agradecida y caminamos juntos hacia el estacionamiento. El viaje de regreso a la ciudad fue extrañamente catártico. Diego no hizo preguntas incómodas, ni trató de darme consejos que no había pedido. Simplemente puso música suave y dejó que procesara lo que acababa de pasar. En algún momento comencé a llorar, todas las emociones contenidas saliendo finalmente. Diego me pasó un paquete de pañuelos del guante y siguió conduciendo. Lo siento, dije limpiándome las lágrimas. No debería estar desmoronándome con un casi extraño. No te disculpes.
Acabas de hacer algo muy valiente ahí. Decir la verdad cuando todos esperan que te quedes callada, eso requiere coraje. O estupidez. Reí amargamente. Probablemente acabo de destruir lo poco que quedaba de mi relación con Carolina. Y con papá. A veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder reconstruirse de manera sana, dijo Diego. Y si ellos no pueden respetar tus límites o reconocer cómo te trataron, entonces tal vez no vale la pena reconstruir esa relación, al menos no en los términos que ellos quieren. Sus palabras tenían sentido. Llegamos a mi casa alrededor de las 7 de la noche. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rosa. Diego aparcó frente a la entrada. ¿Vas a estar bien?, preguntó con genuina preocupación. Eso espero. Gracias por traerme, Diego. De verdad. ¿Puedo pedirte tu número? La pregunta me tomó por sorpresa. No es lo que piensas. Bueno, también es lo que piensas. Me gustas, Valentina. Me gustaste desde aquella primera vez que nos conocimos. Pero principalmente quiero asegurarme de que estés bien. Y si en algún momento necesitas hablar o salir a distraerte, me gustaría estar ahí para ti. Por primera vez en todo ese día horrible, sentí una sonrisa genuina formarse en mis labios. Le di mi número y nos despedimos. Verlo alejarse me dejó con una sensación extraña, una mezcla de agotamiento emocional y algo parecido a la esperanza. Entré a la casa vacía y silenciosa. Carolina y papá obviamente seguían en la quinta, lidiando con las consecuencias de mi revelación pública. Me quité el vestido azul marino, me duché dejando que el agua caliente lavara parte de la tensión y me puse ropa cómoda. No tenía hambre, pero preparé un té y me senté en la sala esperando lo inevitable. Papá llegó alrededor de las 10 de la noche. Entró como un huracán, su cara roja de furia contenida. Yo estaba sentada en el sofá con mi taza de té ya fría en las manos. ¿Cómo pudiste hacer eso?, fueron sus primeras palabras. ¿Cómo pudiste humillar a tu hermana en su propia boda? Me levanté para enfrentarlo, sintiendo una calma extraña ante su enojo. Yo no la humillé, papá. Simplemente dije la verdad. Si la verdad es humillante, quizás deberían preguntarse por qué. Arruinaste su día especial. Media recepción se fue después de tu escenita. Carolina está destrozada. Martín está furioso. Los suegros están escandalizados. ¿Tienes idea del daño que causaste? El daño lo causaste tú cuando me chantajeaste. El daño lo causó Carolina cuando decidió exponerme públicamente. Yo solo decidí que si iba a ser humillada, al menos todos sabrían el contexto completo. Papá se pasó las manos por la cara, respirando pesadamente. Mañana vas a llamar a tu hermana y disculparte. Vas a arreglar esto. No lo haré. ¿Perdón? No voy a disculparme. No hice nada malo. Si Carolina quiere hablar, ella sabe dónde encontrarme. Pero no voy a mendigar perdón por defenderme. Entonces empaca tus cosas. Las palabras salieron frías y cortantes. Si no vas a disculparte, no puedes seguir viviendo aquí. Esta es también la casa de Carolina, y no voy a permitir que el ambiente sea más tóxico de lo que ya es. El golpe fue directo al estómago, pero no iba a dejar que me viera caer. ¿En serio? ¿Me vas a echar? Te estoy dando una opción. Disculpa o vete. ¿Y mi matrícula? Depende de ti. Si arreglas esto con tu hermana, seguiré pagándola. Si no... Dejó la amenaza flotando en el aire. Sentí las lágrimas querer salir, pero las contuve con fuerza. Está bien. Me iré. Valentina. No, papá. Está clarísimo dónde están tus prioridades. Siempre has elegido evitar los problemas con Carolina antes que defenderme a mí. Siempre has preferido mantenerla feliz a ella que ser justo conmigo. Pues ya está. Tú ganas. Me voy. Subí las escaleras hacia mi habitación sin mirar atrás. Una vez adentro cerré la puerta y finalmente me permití colapsar. Lloré con la cara hundida en la almohada para que papá no me escuchara.
No lloraba tanto por irme como por la confirmación final de que mi padre me había abandonado emocionalmente hacía mucho tiempo. Cuando logré calmarme, saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Ella respondió al segundo timbre. ¿Vale? ¿Qué pasó? Todo el mundo está hablando de lo que hiciste en la boda. Mi prima estaba ahí y me contó. Le expliqué todo, desde la humillación pública de Carolina hasta la conversación con papá y su ultimátum. «Vente a mi casa», dijo Lucía sin dudarlo. «Mi mamá te adora. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites mientras resuelves las cosas. No puedo abusar así. No es abuso. Es lo que hacen las amigas. Además, tenemos espacio. Mi hermano se mudó el año pasado. Su cuarto está libre. Empaca tus cosas. Mañana temprano vengo por ti con mi mamá. Vamos a sacarte de ahí». Lloré otra vez, pero esta vez de gratitud. Pasé toda la noche empacando. Ropa, libros, mis apuntes de medicina, las pocas joyas que tenía de mamá. Todo lo que realmente importaba cabía en 2 maletas grandes y una mochila. Era liberador y desgarrador al mismo tiempo. A las 6 de la mañana escuché ruidos abajo. Carolina había vuelto. Escuché su voz hablando con papá, llorando, diciendo cosas que no pude distinguir completamente, pero que definitivamente me incluían. No bajé. Me quedé en mi habitación esperando a Lucía. Lucía llegó a las 8 con su mamá, la señora Patricia, una mujer cálida que siempre me había tratado como una hija más. Bajé con mis maletas justo cuando Carolina salía de la cocina. Nos quedamos mirando por un segundo. Se veía terrible, los ojos hinchados de llorar, el pelo despeinado, todavía con ropa de la boda del día anterior. «¿A dónde vas?», preguntó con voz ronca. «Me voy, como quería papá». «Siempre tienes que ser la víctima, ¿verdad? Siempre tienes que hacer todo sobre ti». Algo en su tono me hizo detenerme en lugar de simplemente salir como planeaba. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto, Carolina? Que realmente crees eso. Crees que de alguna manera yo arruiné tu vida, que papá me quiere más, que le importo más. Pero la verdad es que papá te ha protegido toda la vida. Me sacrificó a mí para mantenerte contenta a ti. Ayer solo fue el ejemplo más extremo de algo que ha pasado toda nuestra vida. Eso no es verdad. Tú siempre fuiste la favorita. No lo fui. Lo que pasa es que yo nunca hice de mi vida una competencia contigo. Yo seguí mi camino, busqué mis metas, y cada vez que lograba algo, tú lo tomabas como un ataque personal. Pero mis logros nunca fueron sobre ti, Carolina. Nunca lo fueron. Papá apareció en la escalera, viéndonos enfrentadas en el recibidor. «Valentina, aún puedes quedarte si me disculpo y finjo que nada pasó». «Lo sé, papá, pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar con Lucía mientras encuentro algo más permanente. Y sobre mi matrícula, voy a buscar la manera de pagarla yo misma. Préstamos estudiantiles, más tutorías, lo que sea necesario. Pero no voy a deber más nada a esta familia». «No seas dramática», dijo Carolina. «Vas a volver en una semana rogando perdón cuando veas que no puedes mantenerte sola». La miré directamente a los ojos. «Ojalá algún día entiendas que el problema nunca fui yo. El problema siempre fue que tú necesitas sentirte superior para sentirte segura. Y eso no es mi responsabilidad arreglarlo. Es tuya». Salí de la casa con mis maletas. Lucía y la señora Patricia me ayudaron a subir todo al auto. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa donde había crecido, donde mamá había muerto, donde había pasado tantos años tratando de ganarme el amor y respeto de una hermana que nunca estuvo dispuesta a dármelos. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. La señora Patricia me instaló en el cuarto del hermano de Lucía, insistiendo en que no era ninguna molestia. Lucía me acompañó al banco para averiguar sobre préstamos estudiantiles y a la universidad para explorar opciones de becas y trabajo. El tercer día después de mudarme, recibí un mensaje de Diego. «Sé que probablemente estás pasando por mucho.
Solo quería que supieras que pienso en ti. Si necesitas salir a despejarte, conozco una cafetería increíble en San Telmo. Sin presión, solo como amigos. Sonreí al leer el mensaje. Le respondí que sí, que me encantaría salir. Necesitaba algo normal, algo que no estuviera teñido por el drama familiar. Nos encontramos esa tarde en la cafetería que había mencionado. Era un lugar pequeño y acogedor con libros en las paredes y el aroma de café recién hecho. Diego llegó con una sonrisa cálida, y durante 2 horas hablamos de todo menos de mi familia. Hablamos de películas, de música, de lugares que queríamos conocer. Fue la primera vez en semanas que me sentí como yo misma, sin el peso de ser la hermana problemática o la hija decepcionante. Cuando nos despedimos, Diego me abrazó. Fue un abrazo simple, pero reconfortante que me hizo darme cuenta de cuánto había necesitado algo de calidez humana sin complicaciones. Una semana después de mudarme, recibí un email inesperado. Era de Martín. El asunto decía necesitamos hablar. Lo abrí con el corazón acelerado. Valentina, sé que probablemente no quieres saber nada de esta familia después de lo que pasó, pero necesito que sepas algunas cosas. Después de la boda, tuve una conversación muy seria con Carolina. Le dije que lo que hizo fue inaceptable y que si queríamos tener un matrimonio saludable, necesitaba trabajar en sus problemas contigo. Al principio se puso defensiva, pero eventualmente colapsó. Me confesó cosas que nunca me había dicho sobre sus inseguridades, sobre cómo se sintió cuando tu mamá murió, sobre el miedo de no ser suficiente. No te estoy contando esto para que la perdones o para justificar su comportamiento. Solo quiero que sepas que hay más de lo que parece. Carolina está en terapia ahora. Yo también insistí en que fuéramos a terapia de pareja. No sé si las cosas entre ustedes pueden arreglarse algún día, pero pensé que merecías saber que ella está tratando de trabajar en sí misma. Tu papá también está sufriendo, aunque es demasiado orgulloso para admitirlo o buscarte. Creo que finalmente está viendo el daño que causó al siempre elegir el camino más fácil en lugar del correcto. Sé que no es mi lugar meterme en asuntos familiares, pero me importas. Eres parte de la familia que elegí al casarme con Carolina, aunque sea complicado. Si alguna vez quieres hablar, acá estoy. Sin presión. Solo quería que supieras que hay personas que ven lo que pasó y no creen que estuvieras equivocada en defenderte. Martín. Leí el email 3 veces. Era inesperado pero apreciado. Respondí con un simple gracias por contarme. Me alegra que Carolina esté buscando ayuda. Necesito tiempo, pero agradezco que te hayas tomado el tiempo de escribir. Pasaron 3 meses. 3 meses de construir una nueva vida desde cero. Conseguí 2 trabajos de tutoría más. Solicité y obtuve un préstamo estudiantil para cubrir mi matrícula, y empecé a buscar un departamento compartido con otros estudiantes. La señora Patricia insistía en que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero yo sabía que necesitaba independizarme por completo. Diego y yo habíamos seguido viéndonos. Salíamos a caminar por el parque, íbamos al cine, estudiábamos juntos en cafeterías. No lo habíamos etiquetado, pero había algo ahí, algo que crecía naturalmente sin presión. Era refrescante tener algo en mi vida que no estaba cargado de expectativas imposibles o dolor histórico. Una tarde de sábado, 3 meses y medio después de la boda, estaba en la biblioteca estudiando cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Valentina, soy Carolina. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero me gustaría verte. Hablar. Si no quieres está bien. Lo entenderé, pero lo necesito intentar. C. Mi primer instinto fue borrar el mensaje e ignorarlo, pero algo me detuvo. Tal vez era curiosidad, tal vez era ese último pedazo de esperanza que aún guardaba sobre la posibilidad de tener una familia funcional algún día. Le mostré el mensaje a Lucía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi amiga. No tienes que responder si no estás lista. No sé si estoy lista, pero creo que necesito escuchar lo que tiene que decir.
aunque sea para poder cerrar ese capítulo completamente. Respondí el mensaje aceptando verla, pero en terreno neutral. Sugerí una cafetería céntrica para el siguiente martes a las 4 de la tarde. Carolina aceptó inmediatamente. Los días hasta el martes se sintieron eternos. Practiqué en mi cabeza lo que diría, cómo mantendría mis límites, cómo no dejaría que me manipulara de nuevo. Diego me llamó la noche antes para darme ánimos. Pase lo que pase, recuerda que ya no eres la misma persona que entró a esa boda hace 3 meses, me dijo. Eres más fuerte, y tienes gente que te apoya sin condiciones. Sus palabras me dieron el coraje que necesitaba. Si has tenido que reconstruir tu vida desde cero, si has aprendido que a veces alejarte de la toxicidad familiar es un acto de amor propio, entonces esta historia te va a llegar al corazón. Suscríbete al canal porque la conversación con Carolina reveló verdades que ninguna de las dos esperábamos. El martes llegué a la cafetería 15 minutos antes. Quería estar ahí primero, tener esa pequeña ventaja psicológica de estar ya acomodada cuando ella llegara. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Carolina apareció exactamente a las 4. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, pero también había algo más suave en su expresión. Se acercó a mi mesa con pasos inseguros. Gracias por venir, dijo sentándose. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, respondí honestamente. ¿Qué necesitas decirme, Carolina? Ella respiró profundo, jugando nerviosamente con sus manos. Quiero disculparme. De verdad, no la disculpa vacía que papá quería que hicieras tú, sino una real. Lo que te hice en la boda fue cruel. Planeé humillarte públicamente porque estaba resentida de que vinieras, de que papá te obligara a estar ahí. Quería que sintieras lo que yo sentía, desplazada, sin control, enojada. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero lo que no entendía es que tú nunca trataste de desplazarme. Fui yo la que creó esa competencia en mi cabeza. Cuando mamá murió, yo tenía 19 años. Estaba lidiando con mi propio dolor, pero también veía cómo papá se volcaba a cuidarte a ti porque eras más chica, y lo interpreté como que él te quería más. Construí toda esta narrativa donde tú eras la favorita y yo la olvidada. Carolina, déjame terminar, por favor, me interrumpió. Estoy en terapia ahora, 2 veces por semana, y estoy empezando a entender que el problema nunca fuiste tú. El problema es que yo tengo problemas profundos con la autoestima y con sentirme suficiente. Y en lugar de trabajar en eso, proyecté todo en ti. Te convertí en mi villana cuando tú solo estabas viviendo tu vida. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser hermanas cercanas o que finjas que nada pasó. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Veo el daño que te hice y lo siento mucho. Tomé un sorbo de mi café, dándome tiempo para procesar sus palabras. Parte de mí quería abrazarla y decir que todo estaba bien. Pero la parte más sabia, la que había crecido en estos meses, sabía que el perdón no era algo que pudiera dar así de fácil. Aprecio tu disculpa, Carolina, de verdad, y me alegra que estés trabajando en ti misma. Pero necesito que entiendas algo. Lo que pasó no puede deshacerse con una conversación. Me lastimaste profundamente, no solo en la boda, sino durante años. Y papá también. Así que si estás buscando que volvamos a ser una familia feliz, no puedo darte eso. Al menos no ahora. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy trabajando en cambiar. Y que si algún día, tal vez en meses o años, sientes que puedes darme otra oportunidad, voy a estar acá, siendo mejor. ¿Y papá? Pregunté. ¿Él sabe que estás acá? Sí. De hecho, él quería venir conmigo, pero le dije que no.
Esto tenía que ser entre tú y yo, aunque él también quiere hablar contigo. Cuando estés lista. No sé cuándo va a ser eso, admití. Su traición fue tal vez peor que la tuya, porque él era quien se suponía debía protegerme. En cambio me usó como sacrificio para tu felicidad. Lo sé, y creo que él también está empezando a verlo. Ha estado diferente desde la boda, más callado, más reflexivo. Creo que finalmente está enfrentando el hecho de que siempre eligió evitar el conflicto en lugar de hacer lo correcto. Terminamos nuestros cafés hablando un poco más. No fue una reconciliación mágica, pero fue un primer paso. Cuando nos despedimos, Carolina me abrazó brevemente, y yo dejé que lo hiciera. No devolví el abrazo con fuerza, pero tampoco me aparté. Han pasado 8 meses desde la boda. 8 meses de construir una vida que es completamente mía. Encontré un departamento compartido con 2 chicas de mi carrera. Pagué mi matrícula con préstamos y trabajos, y mantuve mis calificaciones altas a pesar de todo. Diego y yo oficializamos nuestra relación hace 4 meses, y es saludable de una manera que nunca conocí. No hay juegos, no hay manipulación, solo 2 personas que se gustan y se apoyan mutuamente. Carolina y yo hablamos cada 2 o 3 semanas, conversaciones cortas, superficiales todavía, pero sin veneno. Ella sigue en terapia y, aunque es lento, puedo ver pequeños cambios. Martín me escribe de vez en cuando para actualizarme, y aprecio que se haya tomado el rol de puente sin ser invasivo. Papá y yo todavía no hemos hablado realmente. Nos hemos visto 2 veces en reuniones familiares que no pude evitar, y fuimos cordiales pero distantes. Tal vez algún día tengamos la conversación que necesitamos tener, o tal vez no. He aprendido que no todas las relaciones pueden o deben salvarse, y que está bien priorizar mi paz mental sobre mantener las apariencias. Lo más importante es que aprendí algo que cambió mi vida. Defender tus límites no te hace egoísta, te hace saludable. Decir la verdad no te hace cruel, te hace honesta. Y a veces, las familias que construyes son más fuertes que las que te tocaron por sangre. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias por escuchar. Si has pasado por algo similar, si alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y la paz familiar, quiero que sepas que no estás solo y que está bien elegirte a ti mismo. Siempre está bien elegirte a ti mismo. Suscríbete al canal para más historias reales como esta. Historias sobre familias complicadas, decisiones difíciles y la valentía que se necesita para vivir tu verdad. Porque todos merecemos ser escuchados y todas nuestras historias importan.